Hay un tema fundamental en el estudio de las leyes, el cual la gran mayoría de ciudadanos o de personas omitimos la importancia que éste tiene, quizá porque no conocemos sus alcances, quizá porque de pronto no nos interesan los aspectos legales. Y es esa falta de cultura que tenemos los ciudadanos bueno, no conocemos ese entorno y sobre todo de este tema tan importante. Desde luego que es un tema bastante amplio, podríamos grabar varios audios dedicándoselos a este tema y por eso quise abordarlo. Es muy amplio este tema y quiero resumirlo de tal manera que lo entienda, decía un jurista, doña Chonita, la de la tienda que está viendo o escuchando este audio. Por supuesto que estamos hablando de lo que es el acto jurídico, los contratos. Como tal, de manera así en un entorno común, popular, si consultamos en la gente qué es un contrato, pues nos dicen que es un papel que firman para comprometerse a algo. Pues en parte es cierto, digo, en realidad la esencia sí es, ¿no? Pero en un entorno jurídico, en un entorno, en un marco legal, ¿qué son los contratos? Bueno, quisiera iniciar diciendo que el contrato como tal es un acto jurídico, el cual permite crear, modificar o transmitir derechos y obligaciones. Es decir, en un contrato, una o más partes pueden obligarse a llevar a cabo acciones de hacer, de no hacer, de dar o de no dar. Es decir, en un contrato o a través de esta figura de lo que es el acto jurídico como un contrato, podemos obligarnos a través del mismo a dar algo, porque vendí algo, entonces me estoy obligando a transmitir algo. Pero también a través de un contrato me puedo obligar a hacer o no hacer algo, dicha acción. Es decir, como un ejemplo, yo puedo celebrar un contrato con una persona que se dedica a hacer muebles, vamos a cambiar el ejemplo, porque ahí podríamos entrar en el supuesto de que también me está vendiendo una cosa, un mueble. Pero supongamos que yo contrato a un albañil. Al contratar un albañil, pues un albañil no me va a dar algo. Vamos, el albañil lo que va a ofrecerme son sus servicios. Entonces, se celebra un contrato en el sentido de que tiene una obligación de hacer. En tanto que si celebramos un contrato de compra-venta porque me vendes un vehículo, entonces celebramos un contrato de dar porque me tienes que dar un objeto. Y obviamente yo tengo que retribuir mediante un pago el costo de ese objeto. Pero ya hablaremos de eso porque son tipos de contratos. Bueno, pero de manera específica entonces, ¿qué es un contrato? Bueno, ya lo decíamos al principio, es aquel acto jurídico que permite crear, modificar o transmitir derechos y obligaciones. Bueno, pero tenemos que entender y tenemos que saber que existen tres elementos esenciales para que un contrato se pueda celebrar. Estamos hablando de lo que es la capacidad, estamos hablando de lo que es la voluntad o el consentimiento de las partes y estamos hablando también de lo que es el objeto, la cosa. Primeramente abordaremos diciendo que el primer elemento esencial para la validez de un contrato, para que se pueda celebrar un contrato, es la capacidad. Sabemos que existe la capacidad de goce y sabemos que existe la capacidad de ejercicio. En este sentido vamos a especificar
lo que es la capacidad de ejercicio. Bueno, entonces, para que se pueda celebrar un contrato, aquella parte, aquella persona que quiera llevar a cabo la celebración de un contrato, punto número 1, tiene que tener la capacidad de ejercicio. Es decir, que cubra los lineamientos que la ley señala para que así lo pueda hacer. Tiene que ser una persona mayor de edad, tiene que ser una persona que esté física y mentalmente esté capacitada para poder celebrar dicho contrato. El segundo punto sería la voluntad o consentimiento de las partes. Esencial. No podemos pensar que exista la posibilidad de celebrar un contrato sin la voluntad de las partes o de la parte. Es decir, no puede haber un contrato de por medio si yo quiero que me vendas una casa y tú no me la quieres vender. No hay voluntad, no hay consentimiento. No podemos celebrar un contrato de compra-venta de esa misma casa si a lo mejor, bueno, ya aceptaste vendérmela, en eso estamos de acuerdo, pero no pactamos el precio. Tú pretendes venderla en 1,000,000 de pesos y yo pretendo comprarla en 100,000 pesos y no estamos de acuerdo. No hay consentimiento. Entonces, ese es el segundo elemento esencial. No hay consentimiento, no se puede celebrar un contrato. ¿Me quieres vender un vehículo? Y yo no lo quiero comprar. Si no hay consentimiento, no puede haber contrato. Tercer elemento esencial para la celebración de un contrato. Fundamental también, esencial, el objeto, la cosa. Se dice entonces en nuestro marco jurídico que la cosa pues debe ser lícito, que debe ser un objeto, debe ser una cosa física y jurídicamente posible, que sea tangible, que sea lógico, es decir, jurídicamente posible, que esté dentro del mercado, que no esté en contra de la ley. Es decir, no podemos celebrar un contrato de compra-venta donde digamos yo te vendo droga, tú me compras droga y celebramos un contrato de compra-venta para que ninguna de las dos partes vaya a incumplir. Y si me incumples, te presento una demanda ante un tribunal. No sería posible porque la droga es un objeto tangible, sí, físicamente posible, sí, pero jurídicamente no es posible porque está en contra de la ley. Entonces, no podríamos llevar a cabo como tal un contrato de compra-venta de venta de droga. Ok, ¿qué más? El objeto debe ser físicamente posible, claro, tangible, sí, lógico, sí. ¿Por qué? No podríamos celebrar un contrato de compra-venta diciendo o argumentando que te vendo la luna. Pues no sería posible. Yo no te podría decir, págame hoy y mañana te entrego la luna. Físicamente es imposible, en tanto que la luna sería eso, un objeto imposible de vender, porque no le pertenece en teoría a nadie. Entonces sería algo físicamente posible. No así como celebrar un contrato de compra-venta de algún objeto como por ejemplo un vehículo, un bien mueble o un bien inmueble. Eso sería específicamente los 3 elementos esenciales para poder celebrar un contrato: capacidad, consentimiento de las partes y el objeto, como ya se mencionó. De aquí podríamos hablar de muchas cosas que derivan del tema contratos. Los tipos de contratos, su nulidad, la validez, etcétera, etcétera, N temas, que por supuesto vamos a estar escuchando en otros audios. Hablaremos en otros audios de los contratos de compra-venta, de permuta, de comodato, etcétera. Por favor, sigan escuchando estos audios, transmítanlos y por supuesto den me gusta, sigan mi perfil,
sigan mi canal. Muchas gracias y nos seguiremos escuchando en otro audio.